Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con el software de Logix Pro y realizaremos la escena del silo. Para esto debemos ir aquí a la pestaña de simulaciones, elegimos el Silo Simulator y después vamos aquí en ayuda a los ejercicios del estudiante para seguir las instrucciones que aquí nos aparecen. Tenemos 3 ejercicios, vamos a ir de uno por uno. Primero en la operación continua. Si quieren lo pueden traducir al español. Y aquí a grandes rasgos lo que nos dice es que diseñemos y depuremos un programa en el que vayamos posicionando y llenando automáticamente las cajas, las cuales se mueven continuamente a lo largo de la cinta transportadora. Nos pide que podamos iniciar con el botón de Start y detener nuestra simulación en cualquier momento. La luz de run o de arrancada permanecerá encendida mientras el sistema esté funcionando. La luz run, el motor del transportador y el solenoide se desactivan siempre que se presione el botón de stop. La luz de fill o de llenado se mantendrá encendida mientras la caja se esté llenando y la luz full se encenderá cuando la caja esté totalmente llena y permanecerá así hasta que la caja se haya alejado del sensor de proximidad. Vamos a hacer este ejercicio, nos vamos a enfocar en eso. Entonces para esto pues primero debemos de trabajar con la bobina de run. Entonces vamos a ir aquí, agregamos un contacto, una bobina, y ¿quién nos va a encender el run? El botón de start, que cual es un normalmente abierto. Por lo tanto necesitamos un contacto también normalmente abierto. Cuando yo lo presione cambia en 1 y el contacto normalmente abierto, al recibir un 1 en la dirección a la que pertenece, en este caso a la 1.2.10, cambiará a 1 y cambiará de estado, permitirá el paso de la energía, por lo tanto encenderá nuestra lámpara de run lamp. En este caso, si ustedes, yo aquí ya lo había hecho unas pruebitas, entonces si quieren agregarle una descripción, simplemente le ponen aquí en edit symbol y le van agregando. Vamos a ir aquí y yo por ejemplo lo voy a descargar, le voy a dar aquí en run, le doy start y vean cómo ya inicia o ya enciende nuestra bobina, pero lo dejo de presionar y se apaga. ¿Cómo lo hacemos para que se mantenga? Bueno, aquí tenemos que hacer uso del famoso enclavamiento. Este enclavamiento, para que se logre, debemos de colocar un contacto normalmente abierto que pertenezca a la bobina a la cual estamos activando, en este caso la O2.22. En este momento lo vamos a descargar, le damos aquí en run. Cuando nosotros debemos start se enciende la lámpara, pero si yo dejo de presionar start, la lámpara se mantiene encendida. ¿Por qué? Porque al momento nosotros de energizar la bobina, este cambia de estado a 1 y en el siguiente ciclo de scan este ya vale 1. Entonces el 1 se va por aquí, el 1 lógico pasa por aquí y se mantiene nuestro enclavamiento. Así una explicación hacia grandes rasgos. Ahí por ahí les voy a dejar en un video en el que explico un poco más a detalle cómo funciona la secuencia del enclavamiento. Entonces ahora el detalle es cómo lo detenemos ahora, pues con el botón de stop, el cual es un normalmente cerrado, por lo tanto ese nos manda un 1 al no estar presionado, y cuando está presionado nos manda un 0. Por lo tanto aquí debemos de elegir bien un contacto, el cual es un contacto normalmente abierto. ¿Por qué? Porque cuando no lo presiones recibe un 1. El contacto normalmente abierto, al recibir un 1, permite el paso de la energía, y eso es lo que necesitamos aquí. Necesitamos que permita el paso de la energía cuando no esté presionado, y cuando lo presionemos que ya no permita el paso de la energía y por lo tanto nuestra lámpara se apague. Entonces hasta aquí digamos que ya tenemos nuestra lógica de la lamparita, y ahora sí vamos a enfocarnos en la lógica de ir moviendo las cajas. Entonces voy a agregar varias líneas, vamos a ocupar varias líneas para nuestro proyecto. Vamos a mover el motor, el cual mueve nuestras cajas. Para esto alguna condición que nos pedía es que al presionar el botón de stop nuestro motor se debe de detener. Yo lo voy a mover para abajo. Entonces cuando nosotros presionemos stop se va a apagar la run lamp, y por lo tanto si yo pongo aquí el contacto normalmente abierto de run lamp también se va a apagar, no va a permitir el paso de la energía y nuestro motor también se apagaría. Por eso lo estamos colocando aquí.
Ahora nuestro motor va a arrancar, pero nosotros queremos también detenerlo. ¿Cómo lo vamos a detener? Cuando nuestro sensor de proximidad detecte una caja. Entonces para eso tenemos que agregar un contacto, cual normalmente abierto o cerrado. Pues debemos de colocar un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque este permite el paso de la energía cuando no está activo, y nosotros queremos que cuando detecte en ese momento se abra, ya no permite el paso de la energía y la banda ya no se mueva, el motor se apague y ya nuestra caja se quede ahí posicionada. Y aquí lo podemos ver, nuestro motor nuestro sistema está corriendo. Sin embargo, como el sensor aquí está en 1, nuestro contacto normalmente abierto, miren, vamos a ir aquí a Go to Data Table, 1, 1, 3, aquí está, este está en 1, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, el cual su dirección a la que pertenece al estar en 1 cambia de estado y ya no permite el paso de la energía. Entonces ahí se detuvo nuestro motor. Ahora lo que tenemos que hacer es activar la válvula solenoide. Para esto, en el siguiente renglón, vamos a ir haciéndolo por partes. Vamos a tener errores, pero los vamos a ir corrigiendo. Entonces aquí igual, cuando este solamente va a funcionar cuando nuestro equipo esté corriendo. Si nosotros ponemos stop, la válvula también se debe de apagar. Por lo tanto, también agregamos esta condición. Entonces, si nosotros tenemos nuestro equipo corriendo, si la caja está posicionada en el sensor, nosotros podemos activar nuestra válvula solenoide. Aquí nos falta una condición, tal vez tú ya te diste cuenta, pero vamos a descargarla para que podamos verla y la podamos corregir. Voy a resetear la simulación, le pongo aquí en Run. Vean cómo se llena, pero se sigue llenando y se está derramando. Le damos stop y vemos cómo se detiene. Entonces aquí, ¿qué condición nos falta? Pues nos falta agregar el sensor de nivel, el cual cómo debemos de colocarlo aquí, con un contacto abierto o un contacto cerrado. Bueno, la respuesta es con un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir el paso de la energía cuando no detecte el sensor. Una vez que el sensor detecte, va a cambiar de estado y ya no nos va a permitir el paso de la energía. Cambia a 0 y no lo permite, por lo tanto nuestra válvula se cierra. Entonces aquí le damos descargar de nuevo, le damos en Run. Bueno, le voy a reiniciar la simulación, le doy aquí en Run, le doy Start. Vean cómo se está llenando. Una vez que llega al sensor, ya no permite que nuestra válvula solenoide esté encendida. Por lo tanto, ahí se detiene. Ahora tenemos que agregar también una condición en la que nos indique que está llenando, activando la lamparita. Tenemos que agregar esta lamparita. Entonces la única manera en la que esté llenando es cuando nuestra válvula solenoide está activa. Entonces con esto activamos esta lamparita. Aquí le ponemos Fill Lamp. Ahí está. Y ahora de nuevo vamos a descargar. Vamos a reiniciar la simulación, le damos aquí en Run y le damos Start. Y ahí vean cómo se está activando la bobina de fill, y una vez que se llena por completo se apaga. Ok, entonces ahí vamos haciéndolo paso a paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que indicar que está llena nuestra caja. Para esto nosotros debemos de colocar aquí, una vez que el sensor de nivel llegó, que ya detectó, como aquí que está en 1, en ese momento nosotros debemos de activar o encender la válvula, la bobina de full, que es esta dirección. Aquí le voy a dar full lamp. Ok, pero algo importante que viene aquí es la luz full se encenderá cuando la caja esté llena. Ya nosotros aquí lo pusimos, la caja está llena, se enciende la válvula, la bobinita de full, y permanecerá así hasta que la caja se haya alejado del sensor de proximidad. Ok, entonces quiere decir que solamente se debe de encender siempre y cuando esté el sensor de proximidad porque la caja aquí la detecta, pero si la caja va avanzando
el sensor sigue detectando, deja de detectar hasta que pasa por completo la caja. En ese momento se debe de apagar la lámpara. Sin embargo, vean cómo no están en la misma posición los sensores, están desfasados. Entonces, para esto nosotros también tenemos que hacer uso de un enclavamiento aquí. Un enclavamiento, recordemos que el enclavamiento es un contacto abierto que corresponda, que pertenezca a la de la misma dirección de la bobina que estamos activando. ¿Ok? Con esto, cuando el sensor se active y nuestro sensor de nivel se active y nuestra caja siga presente, indicaremos que la caja está llena por completo y no se va a apagar esta bobina hasta que la caja pase por completo. Entonces nosotros, cuando el sensor se llena por completo, en ese momento debemos de indicarle al motor que arranque, pero vamos a verlo aquí. Vamos a ir aquí a resetear la simulación. Hicimos un cambio, damos descargar, ponemos en run y le damos start. Vean, aquí se está llenando y ya nos indica que ya está full. Aquí está el sensor de nivel y aquí está el sensor de proximidad. Nuestra bobina nos indica que está llena la caja. Ahora, con esta condición, con esta memoria, nosotros podemos reiniciar o rearrancar el motor, y para esto debemos de colocar aquí otra condición aquí. Otra condición, ¿cuál será? Contacto normalmente abierto de lámpara que nos indica que está llena la caja. Con esto le vamos a dar aquí descargar, le damos en run, le damos start. Vean cómo se cayó un poquito y vean cómo ahí se está cayendo un poquito. Si se fijan, se sigue cayendo por lo mismo de que están desfasados. Aquí el detalle está aquí. Ok, aquí le voy a dar aquí en stop. El detalle, bueno, le voy a dar aquí start. Lo voy a tratar de detener justo cuando se tira. Bueno, aquí lo que está pasando es que aquí le decimos que si tenemos el sensor de proximidad y no vemos el sensor, la válvula se puede activarse si no está el sensor de nivel activo. Sin embargo, llega un momento en el que aquí está el sensor detectando la caja y ya no detecta el sensor de nivel y se cumple esta condición y por eso se tira. Entonces nosotros debemos de cambiar esta condición y debemos de colocar la condición de lámpara, bueno, la lamparita de la caja llena. ¿Por qué? Porque esta va a permanecer encendida o activa hasta que la caja pase por completo y ya no deberíamos de tener el derramamiento que tenemos ahorita. Aquí, por ejemplo, le damos descargar, le damos en run, le doy aquí y vean, aquí vamos a ver cuando pase. Vean, ahora sí ya no tiró, ya no está tirando y ahí está nuestro sistema. Pero si se fijan, si yo lo pongo lento, no se ve mucho, pero la línea de abajo es una línea moradita o rosita y eso nos está indicando que hay un pequeño derrame muy mínimo. Pero si lo ponemos con una velocidad alta, vean cómo poco a poco se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Eso, el sistema está funcionando, sí, pero tenemos este pequeño detalle. Ok, entonces aquí lo voy a detener. Los invito a que, si pueden, detengan el video y traten de buscar el por qué surge este pequeño derrame. Yo se los voy a explicar y aquí tiene que ver con cómo funciona el ciclo de scan del PLC y cómo es el funcionamiento de primero leer las entradas, después ejecutar nuestra lógica y por último actualizar las salidas. Y al ejecutar nuestra lógica también tiene una importancia porque lo ejecuta de arriba hacia abajo, primero el 0, después el 1, cada escalón en ese orden, y lo va ejecutando también de izquierda a derecha. Entonces yo solo quiero que vean esto, quiero que vean, voy a reiniciar la simulación, voy a darle en run y quiero que vean, miren, aquí ya pasaron unos 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10,
y al poco tiempo empieza a acumularse. Vean aquí ya como a los 10, 15 segundos, 20 se empieza a acumular este detalle del derrame. Ok, nosotros ahora para eliminar eso, lo que está pasando aquí es que llega un momento en el que nuestra caja se llena. Lo voy a detener aquí. Llega un momento en el que nuestra caja se llena, el sensor lo detecta, pero como haz de cuenta que digamos que el ciclo de scan es primero lee las entradas, después ejecuta el programa y por último actualiza las salidas. Cuando lee las entradas, digamos que lee que ya el sensor ya llegó, ya está llena la caja y va ejecutando aquí y dice, bueno, aquí el run lamp ya está, el motor todavía me dice que estoy detenido todavía porque todavía no se activa el full lamp, pero tú dices, oye, pero aquí ya el sensor de nivel ya llegó, ya el full lamp ya debería estar activo. No, porque primero se va ejecutando de arriba hacia abajo, primero el 0, después el 1, después el 2, aquí en teoría el full lamp, ¿quién activa a la válvula de llenado? El sensor de nivel. En teoría este debería ya estar activo y es lo mismo. No, porque todavía no llega. Para llegar al paso 4 tiene que pasar por el 0, 1, 2, 3. Entonces en este momento la valvulita sigue activa y hasta que no llega aquí, estoy en la línea 4, el sensor está en 1, por lo tanto ya estoy lleno, la caja está llena y en el siguiente ciclo de scan es cuando ya dice el motor, arranca el motor y también le dice a la válvula solenoide apágate. ¿Por qué? Porque ya estoy llena. Entonces es en un escaneo es donde está sucediendo ese pequeño derrame, solamente en un escaneo que es mínimo, pero aquí se va acumulando y se va acumulando de poquito en poquito hasta que nos va a marcar error. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Algo tan sencillo como mover esto hacia arriba, mover la línea hacia arriba. Aquí entonces en este caso ahora sí, cuando en el ciclo de scan, cuando llegue y diga, hey, ya en ese ciclo de scan diga ya estoy lleno, ya el sensor ya está lleno, ya detectó, en ese ciclo de scan va a decir ya caja llena. En el paso ya número 2, aquí ya se movería el motor, aquí ya actualizamos la salida del motor porque ya decimos ya está llena la caja, motor ya te puedes mover, y también aquí decimos ya está llena la caja, se abre este contacto y ya no permite que la válvula del solenoide esté activa, por lo tanto se apaga. Vamos a poner la simulación en reset, vamos a descargar, le damos en run y le damos iniciar. Lo vamos a poner igual rápido. Si recuerdan, en el otro eran como unos 10 segundos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así podemos estar. Y vean que ya nos está derramando. Algo tan sencillo como mover una línea que esté más arriba nos ayudó a evitar ese detalle. Y aquí es la importancia de entender cómo funciona ladder. Este pequeño detalle, estos detalles nos los encontramos también en la vida real cuando estamos programando. Entonces, qué mejor que tener los conceptos bases bien establecidos para evitar esos detalles y tener problemas. Ok, bueno, entonces ahora sí lo vamos a detener. Digamos que nuestra secuencia continua ya está. ¿Cuál sería el siguiente paso? El llenado de contenedores con reinicio manual. Y aquí lo que nos dice es que detenga el transportador cuando el sensor de proximidad detecte por primera vez la caja. Lo mismo, que se detenga. Y que una vez que esté en posición, que se abra la solenoide, que se llene. Y cuando el sensor de nivel esté, que se detenga el llenado. Que la luz fill va a estar encendida mientras esté llenando, lo mismo anterior. La única diferencia aquí es que una vez que la caja esté llena, al presionar brevemente el interruptor de arranque, se retirará de la cinta transportadora y se colocará una nueva. Okay. Lo que quiere decir que tienes que estar presionando el botón para que avance una nueva caja y una nueva caja y una nueva caja. Entonces para eso tenemos que ir aquí. Vamos a agregar ahora en este renglón
vamos a agregar que cuando yo presione el botón de Start se debe de mover la caja, debe de moverse el motor, digamos, activarse el motor y traer una caja nueva para reiniciar el ciclo. Entonces cuando yo presione Start, yo debo de mover el motor y voy a agregar aquí una memoria interna. Voy a usar las de tipo binario. Voy a agregar la 00. Quitamos esto y pues voy a hacer un enclavamiento aquí. Le voy a decir le voy a poner aquí, voy a ponerle aquí como que reinicio, le voy a poner, o sí, reinicio. Y este reinicio se va, digamos, cuando yo le presiono Start se va a mover, pero se va a apagar cuando deje de ver el sensor de proximidad. Solamente funciona con el sensor de proximidad y se detiene con ese. Y algo también que aquí nos dice es que una vez la caja llena, entonces yo debo de tener la caja llena. ¿Quién me dice a mí cuando la caja está llena? Pues el full lamp, el que está aquí. Lo voy a poner aquí y le voy a poner aquí full lamp y aquí estamos, ok. Y ahora para que el motor se mueva, pues yo tengo que presionar este botón. Entonces esto lo vamos a cambiar. Ahora ya no va a ser con el cuando se llena y que sea automático. Ahora tiene que esperar a que yo presione el botón de Start. Entonces aquí le damos descargar, le damos run y vean ahí cómo se detiene. Ahí está, lo vuelvo a presionar, lo vuelvo a presionar y ahí se va, se llena, se detiene. Lo voy a hacer un poco más lento. Se llena y espera que yo presione el botón. Ahora si lo dejo presionado el botón, pues se sigue llenando. Vean, aquí lo voy a dejar así. Se sigue llenando. Entonces aquí yo solamente tengo la duda de si así debe funcionar o tengo que estar presionando el botón cada vez que se ocupe. En caso de que lo requieran, simplemente aquí hacemos uso del One Shot Rising. Nada más aquí no olvidemos cambiar la dirección, es una dirección diferente. Le damos descargar, le damos run, le doy start y vean, si yo dejo presionado ya no se sigue llenando. Tengo que estar quitando el botón y presionándolo. Cada vez que se llena, cada vez que quiero hacer una nueva, tengo que presionar el botón. Entonces ya dependerá de la interpretación. Entonces si lo quitamos el one shot, se seguiría llenando si mantenemos el botón. Y si le dejamos el one shot, cada vez que queramos una caja nueva, tenemos que presionar el botón. Ok. Y bueno, y por último nos dice el modo de operación seleccionable. Dice modifique o reescriba su programa para que el selector del panel pueda utilizarse para seleccionar los tres modos de funcionamiento. El modo A es el modo continuo. El modo B es el reinicio manual, el que acabamos de hacer. Y el modo C dice cuando el selector está en la posición C, el sistema funcionará en el modo desvío de llenado. En este modo las cajas simplemente descenderán por la cinta transportadora en forma continua, evitando la operación de llenado. Al igual que en los demás modos, los botones de inicio y detención controlarán el movimiento de la cinta transportadora y la luz de funcionamiento funcionará correctamente. ¿Okay? Entonces el nuevo modo lo que hace es que no llena, no se detiene, no llena y la caja continúa el movimiento. Entonces para eso primero vamos a enfocarnos en el motor. Aquí el cambio que hicimos ahorita fue, antes era la lámpara, cuando se llenaba la lámpara reiniciaba, ese es el continuo, que ese vendría siendo la. Aquí vamos a agregar esta señal y aquí vamos a agregar dos contactos. Uno va a ser el A, cuando el selector esté en A. Cuando el selector esté en A, vamos a esperar la señal del full lamp. Este lo movemos para acá, este también. Aquí agregamos otro contacto. Cuando el selector esté en B, está esperando la señal del reinicio. Y cuando el selector esté en C,
no va a esperar ninguna señal, simplemente el motor se va a estar moviendo. Lo único que sí tenemos que cuidar aquí es que pues que no llene cuando esté en C. Y aquí está, cuando esté en C, que no llene. Y ahí tiene un detalle, ahorita lo vamos a ver. Aquí yo le doy Start y vean, en C se mueve, le pongo en A y se sigue moviendo, ok. Le pongo en C, se mueve, no llena. Le pongo en A y está llenando, se mueve automático y llena. Le pongo en B, tengo que presionarle para que se mueva, ok. En teoría ahí ya está funcionando, pero hay una condición muy peculiar aquí, que por ejemplo si yo estoy en C y paso a B aquí, vean cómo se derrama. ¿Se fijaron? Es una condición muy peculiar. ¿Y por qué sucede eso? La válvula se activa. Aquí yo le puse stop, por eso esta válvula se apagó. Pero aquí tenemos, se cumple todas estas condiciones. Tenemos el sensor de proximidad está detectando, está en 1. El full lamp no está, porque pues no detectó el sensor de nivel porque no estaba llenando. Y no estamos en el paso en el modo C, en el modo C, el continuo sin llenado. Se cumplen todas esas condiciones y pues se hace esto, se empieza a derramar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es bueno, a mí lo que se me ocurrió, tal vez ustedes tengan otra opción, es decir, que se enclave la lamparita, la bobina de la lámpara de llenado o la caja llena también cuando esté en el modo C. En el modo C, si estás en el modo C y ves la caja del sensor de proximidad, ves la caja, enclava la bobina de caja llena como si estuviera llena aunque no esté llena. Otra manera es crear otra memoria, poner otra memoria abajo, pero por lo pronto nada más vamos a hacerlo así para que vean cómo funciona. Yo aquí le doy run, le doy start, le voy a poner aquí en C, voy a intentar, miren ahí, era lo mismo de ahorita, se cumple la condición de sensor de proximidad, ya no estamos en el C, en el 1.7 que viene siendo el C, está en run, de hecho aquí ya está en run. Pero vean aquí cómo nos indica que la caja está llena, aunque no esté llena. ¿Por qué nos indica que la caja está llena? Porque yo le puse esto de aquí de este modo, el modo del 1.7. Aquí el detalle es que nos indica que la caja está llena, pero no está llena. Entonces, pero vean que ya funcionó. Si yo aquí ya le puse le pongo en run de nuevo. Le puse start. Y ahí ya se volvió a derramar. Es que tenemos que darle aquí digamos que no la estoy operando como debería. Le voy a dar de nuevo run. Le doy start. Y le voy a dar aquí en el C. Miren, ahí debería derramar. Yo le pongo start y sigue funcionando normal, ok. Pero para evitar eso del full tenemos que agregar pues una memoria nueva, la creamos. Vamos a ir aquí, le damos que si estás en el modo 7, voy a quitar de aquí, lo arrastro para acá, lo quitamos. Si estás en el modo 7, voy a necesitar que pongas otra bobina que viene siendo la 2. A la 2 le voy a poner caja en modo C. Caja en modo C. Voy a hacer un enclavamiento de esta señal. ¿Y quién la va a tumbar? Pues al igual que el de arriba, lo va a tumbar el
el sensor cuando el sensor ya no lo detecte, en ese momento la va a tumbar. Y nada más que ahora aquí tenemos que agregar también esta condición, que cuando esté en modo C no se active. Y aquí también tendríamos que agregar esta condición para que se siga moviendo para el siguiente ciclo. Ok, vamos a hacerlo. Download, le damos run, le damos start y vean cómo ahí ya está, ya debería estar funcionando. Voy a dar aquí en C, lo detengo, en C lo detengo, en C lo detengo. Lo voy a dar lento para tratar de detenerlo donde estaba el error. Vean aquí cómo se detiene y sigue al siguiente movimiento. Esto lo logramos gracias a este paso. Ok, se detiene, sigue al siguiente movimiento porque está en B y ya está esperando nada más el start. Ok, y lo cambiamos a A y es continuo. Lo hacemos rápido, funciona. Lo hacemos en el B, funciona. Lo hacemos en el, bueno, aquí está. Lo hacemos en el C, funciona. Lo hacemos al A, funciona. Lo hacemos al C, funciona. Lo cambiamos al B, funciona. Lo cambiamos al A, al B, funciona. Espera el start. Y pues así está. Así quedaría la lógica. A los que se quedaron al final, pues les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan tener este programa. Yo les recomiendo también que practiquen. Si encuentran un errorcito, pues igual me lo dicen y ahí vamos viendo cómo corregirlo, ¿ok? Pero así de manera general creo que cumplimos con los 3 ejercicios que aparecen aquí. Se alargó un poquito el video, pero traté de hacerlo más, explicar lo mejor posible. A veces se revuelve uno también porque lo estamos haciendo aquí, digamos que en vivo, pero pues espero que entiendan ahí los detallitos que pudiera llegar a tener. Muchas gracias, les agradezco mucho por el apoyo, que estén muy bien. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias.